El método Newton-Raphson es llamado así por el matemático inglés Joseph Raphson, contemporáneo de Newton, siendo miembro de la Royal Society en 1691 por su libro Equation Universalis, publicado en 1690, que contenía este método para aproximar raíces. Newton en su libro Método de las fluxiones describe el mismo método en 1671, pero no fue publicado hasta 1736, lo que significa que Raphson había publicado este resultado 46 años antes. Aunque no fue tan popular como los trabajos de Newton, se le reconoció posteriormente. En análisis numérico, el método de Newton, conocido también como el método de Newton-Raphson, es un algoritmo eficiente para encontrar aproximaciones de los ceros o raíces de una función real. El método de Newton es un método abierto, en el sentido de que no está garantizada su convergencia global. La única manera de alcanzar la convergencia es seleccionar un valor inicial lo suficientemente cercano a la raíz buscada. Muy bien, para hablar del método de Newton-Raphson y cómo ejecutarlo tenemos que hablar de su fórmula. Tenemos que la fórmula para poder aplicarla debemos de considerar tres datos: la función dada, la derivada de dicha función y el valor de xy. La función pues sería la función que vamos a usar para resolver el problema y la derivada tendríamos que encontrarlo a partir de dicha función. El valor de xy es un valor que nosotros podemos asignar. Algunos autores lo que hacen es sustituir un valor, por ejemplo, la unidad en la función, y a partir de ese valor obtenido al evaluar en uno se empieza a ejecutar como valor de xy. O también podremos realmente poner cualquier valor que nosotros deseemos, que lo más recomendable es que no sea tan grande para poder ejecutar el método. Y bueno, para fines prácticos aquí tenemos la fórmula general del método de Newton-Raphson, donde x y más 1, esto quiere decir el número de iteración, es igual a xy inicial, que es el valor que nosotros vamos a asignar, menos un cociente de la fórmula de la ecuación sobre su derivada. Muy bien, ahora un ejemplo del uso de este método numérico. Hay que tener dos consideraciones: que se realizan las iteraciones que sean necesarias hasta obtener una convergencia, es decir, que obtenemos el mismo resultado una y otra vez. Y tomamos, para este ejemplo, la siguiente función, que f de x es igual a 3x cuadrada menos 3x menos 3.5. A continuación tenemos su derivada, ya sabemos mediante fórmula, sería 6x menos 3. Y para fines prácticos obtenemos un valor de xy de 1.8. Y bueno, ya tenemos lo que sería la fórmula del método, que fue lo que hablamos en la página anterior. Y ahora vamos a sustituir y evaluar. Tenemos que nuestra xy sería un valor de 1.8 y sería lo que vamos a sustituir en la función y en su derivada. Y obtenemos un primer valor para x1 de 1.6948. X1 señalando que es la primera interacción. Ahora, este valor va a ser nuestro nuevo valor de xy para la segunda interacción, por lo que x2, o sea, de segunda interacción, es igual a 1.6948 y esto evaluado en la función y en la derivada. Y obtenemos que ahora el nuevo valor será de 1.6902. Para detener las iteraciones podemos considerar los primeros cuatro dígitos o los que sean necesarios para cada problema. En este caso, para fines prácticos, se dejaron los primeros cuatro decimales. Y ahora, al sustituir ese mismo valor de nuevo en la fórmula, ya obtenemos una convergencia, ya que al sustituir de nuevo, obtenemos el mismo valor en sus primeros cuatro decimales. Y pues ya esto sería la convergencia que buscamos, por lo que para resolver este problema obtenemos que el valor de x en esta función tendría un valor aproximado de 1.6902. No olvidemos que los métodos numéricos siempre son aproximaciones muy exactas, podemos decir, pero no dejan de ser aproximaciones. El método de Newton-Raphson tiene su aplicación cuando se desea calcular los ceros de una función real variable, siendo la única manera de alcanzar la convergencia seleccionando un valor inicial lo suficientemente cercano a la raíz que se desea obtener, así como de comenzar la iteración con un valor razonablemente cercano al cero llamado punto de arranque o un valor supuesto. Además de que este método, aunque no sea el mejor para un problema dado, su simplicidad formal y su rapidez
de convergencia hacen que sea el primer algoritmo a considerar para este tipo de casos. Existen dos situaciones donde el modelo Newton-Raphson no podrá funcionar adecuadamente, siendo la primera cuando el modelo no alcance una convergencia y la segunda cuando el modelo converge hacia un punto que no es cero de la ecuación original, además de que requiere conocer un valor de la primera derivada de la función en el punto.